orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Agradecemos su sintonía y preferencia de Conciencia para tu Salud a través del 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos. Están en compañía de Capital FM. El día de hoy, como en cada programa, abordaremos un tema de interés general para la población. Pónganse en contacto con nosotros vía telefónica al 482-3690. Envíenos un mensaje de WhatsApp al 777-443-1780. No olvides seguir este programa en su página web, en el sitio concienciaparatusalud.fm. Escribe con scienciaparatusalud.fm y ahí puede escuchar las emisiones anteriores de este programa y sintonizar completamente en vivo desde cualquier parte del planeta. No olvide también que ya estamos en Spotify. Vuélvanos parte de sus listas de reproducción. Búsquenos como Conciencia para tu Salud. También estamos en Facebook como Conciencia para tu Salud. Ahí puede dejarnos un mensaje y ponerse en contacto con nosotros. Ya está lista la mesa de Capital FM con nuestros expertos y el doctor Iván Martínez Dunker. El tema de hoy, el dengue. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias estimados radioescuchas, gracias a todo el equipo de Conciencia para tu Salud de tener, todo listo precisamente para esta emisión sobre este tema del dengue que hemos estado escuchando mucho pues en las noticias. Vamos a estar comentando un poquito al respecto de ello y para que conozcan ustedes pues más sobre el dengue, qué significa eso, de qué se trata y pues ya en aquellos casos en donde alguien es diagnosticado con dengue, qué es lo que puede suceder, cuáles son pues nuestras perspectivas y pues también, como ustedes lo saben, siempre tratamos de hablar pues en estos temas, no solamente con expertos que nos puedan traer la información fresca del campo de la batalla, sino también pues incorporar desde la ciencia, ¿no? Desde la actividad científica, de la investigación científica, pues que estamos haciendo en México con algunos ejemplos claros como será en esta ocasión, pero también traer la ciencia que nos permite comprender qué es el dengue y cómo debemos enfrentarlo, no solamente desde la medicina en los hospitales, sino también con mucha ciencia desde los laboratorios de investigación y preferentemente, como siempre lo he dicho, de nuestro país, porque hay que desarrollar la ciencia en nuestro país para nuestra soberanía científica y tecnológica y no siempre estar dependiendo del extranjero a que nos resuelvan los problemas. Y agradezco mucho que nos acompañen pues en esta emisión pues los expertos sobre el tema y agradezco a la doctora Judith González Kristen, investigadora científica de la Facultad de Farmacia, nuestra máxima casa de estudios, pues que nos acompañe en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Y el doctor Eduardo Arias de la Garza, pediatra infectólogo del Hospital del Niño y del Adolescente Morelense y también pues trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Entonces pues vamos a estar aquí viendo cuestiones clínicas, cuestiones de investigación y obviamente no significa que estén separadas, sino seguramente vamos a estar cruzando comentarios y complementando esto porque pues finalmente la medicina es un complemento de los conocimientos médicos y científicos que se están generando. Y pues nos vamos a ir, antes de entrarle de lleno al tema con nuestros invitados, al Vox Populi y ver qué es lo que piensa la gente. Lo que todos sabemos de nuestra salud. Vox Populi. Hola, mi nombre es Laura Amelia, tengo 42 años, vivo aquí en Cuernavaca. Cuando tengo fiebre y dolor de cuerpo, la acción principal que hago es reposo y si no cede, tomo paracetamol y ya. Procuro tener en casa mosquiteros, cerrar ventanas, el agua evitar que esté encharcada y usar repelentes. Creo que no son suficientes solamente considerando lo que es el servicio de salud. Nosotros en casa tenemos que hacer cosas adicionales para ayudar a que lo que poco o mucho que ellos hagan sea suficiente.
Mi nombre es Liliana Huacuz, vivo en Cuernavaca y tengo 47 años. Normalmente reposo, espero que cede y si no, consulto al médico. Procuro tener mosquiteros en casa y usar repelentes, básicamente. Pues no estoy bien informada de exactamente qué es lo que hacen. Sé que mandan fumigar, pero creo que nosotros como sociedad tenemos que estar muy pendientes de no contaminar, no generar depósitos de agua y de basura para evitar que se propaguen los mosquitos. Mi nombre es Leticia, tengo 51 años y vivo aquí en Cuernavaca. Cuando tengo fiebre, tomo un paracetamol, generalmente es todo lo que hago. Y si no se me baja, pues sí acudo al servicio de salud. En casa tenemos mosquiteros, trato de que estén cerrados y además procurar que, no tener agua almacenada para no proliferar el mosquito. No considero buenas las medidas preventivas porque, nada menos donde está la delegación del Seguro Social, hay un foco de infección muy peligroso y tiene años y no han hecho nada al respecto. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y pues para comenzar ya estuvimos escuchando, hay algunas preguntas y efectivamente vamos a estar hablando sobre la cultura de la prevención, que pues es, como siempre hemos dicho, la medicina preventiva, todo aquello que previene las enfermedades siempre será la mejor estrategia. Y vamos a comentar un poquito al respecto. Pero para hacernos de la ciencia y entender más allá de decir el dengue, ¿no? Porque como que es fácil decirlo, lo escuchamos por todos lados, pero creo que muchos pueden no saber efectivamente qué es, ¿no? Y para eso quiero pedirle a la doctora Judith González que nos pueda comentar qué es el dengue o qué causa el dengue. Lo que causa el dengue es un virus. Este virus, existen 4 presentaciones del mismo. Generalmente, para que me entiendan las personas, les pongo imágenes de un pez, un chango, una tortuga y les digo cuál se parece más al humano, el chango. Esa sería la familia de los virus. De entre los changos tenemos un orangután, un gorila, un chimpancé y el chimpancé se parece más al humano, ese sería el virus dengue. Después tengo al humano. Y dentro de los humanos, que sería la familia Flaviviridae, el humano ya sería el equivalente al virus dengue. Pero tengo humanos africanos, americanos, caucásicos o blanquitos, los tengo amarillos, rojos, oscuros, claros, y de esos existen 4 formas. Todos son humanos, todos son virus dengue, pero estas pequeñas variaciones hacen que nuestro sistema inmune los sienta siempre que es diferente. Entonces, es un virus que puede infectar y enferma al mosquito, y el mosquito enfermo se lo transmite al humano. La primera vez que un humano ve al virus dengue, su sistema inmune lo va a defender. Parte de esta defensa va a incluir este proceso de fiebre. El virus va a estar creciendo y el sistema inmune lo va a estar contrarrestando y va a generar fiebre. Después pueden ocurrir varias cosas. El sistema inmune ya controló el virus, empieza a ya no haber virus dentro del individuo y se empieza a mejorar. En algunos individuos en este momento algo falla en su sistema inmune y hace que se ponga todavía peor, que además de la fiebre, el dolor de huesos, el malestar general, que muchas veces se sienten morir, todavía empiece a sangrar, a perder mucho líquido. Más que el sangrado, lo importante es la pérdida de líquido, que la sangre deja de tener agua y se hace muy espesa, y eso es lo que puede llevar a las complicaciones renales, hepáticas o incluso la muerte. Entonces, una persona puede tener dengue y solo le da fiebre y dolor muscular. Pero años después se puede infectar con otro dengue. Aquí en vez de llamarle dengue negro, dengue mexicano, le llamamos dengue 1, 2, 3 o 4. Entonces se infecta con un dengue y años después se infecta con otro. Su sistema inmune dice: yo ya te conozco, eres dengue.
genera una respuesta inmune, pero como es ligeramente diferente, empieza a dudar y hace como una doble respuesta. Y esto es lo que puede favorecer que se desarrolle el dengue severo. Antes era el que llamaban dengue hemorrágico, pero como no es realmente hemorrágico, ahora se llama dengue severo. Y se llama severo porque dependiendo cómo vaya desarrollando la enfermedad va a requerir hospitalización y mayor tratamiento, que después el experto nos va a decir en qué consiste. Y entonces este virus, entonces finalmente las diferencias entre el 1, 2, 3 y 4, pues son diferencias que van a estar a nivel de su ADN, ¿no? Va a ser modificaciones a nivel de su código genético, pero bueno, son finalmente muy parecidos, pero estas pequeñas diferencias que hay entre el 1, 2, 3 y 4 pueden resultar pues en diferencias ya una vez que están en el ser humano, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, con nuestro pues invitado desde la parte médica, ¿cómo se vive en los hospitales cuando pues hay un paciente con sospecha de dengue? Y que también pues pueda compartir con nuestros radioescuchas cuándo debe uno sospechar que pudiera ser el caso que esté uno infectado con dengue. Claro, bueno, primero lo más importante es saber que estamos en una zona epidemiológica con dengue, donde el mosquito Aedes aegypti está circulando todo el tiempo, ¿no? Obviamente hay estacionalidad de lo mismo, y esto nos lleva a tener más o menos casos, ¿no? Los reportes hasta la semana 35, aunque existe un subregistro por falta de diagnóstico de lo mismo, los pacientes llegan con una clínica compatible con dengue. ¿Cuál es una clínica compatible con dengue? Bueno, nosotros, como ya lo comentó la doctora anteriormente, podremos tener la clasificación mayor en un paciente con dengue con signos de alarma, un paciente con dengue sin signos de alarma, un paciente con dengue grave. Un paciente con dengue sin signos de alarma es el paciente que nos llega con fiebre de alto grado, 39.5, 39.8 aproximadamente, más ataque al estado general, dolor de articulaciones, dolor de los músculos, este dolor retroocular que muchos mencionan, esta situación también exactamente detrás de nuestros ojitos, y así nos llega nuestro paciente, ¿no? Junto a esto, pues bueno, teniendo el antecedente epidemiológico que donde está viviendo, o si tuvo el antecedente de haber ido a la playa, haber ido a lugares como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, donde actualmente son donde más casos hay, Jalisco y demás, pues bueno, podemos tener esa situación a realizar nuestro interrogatorio, las preguntas a nuestro paciente. Con esto, pues bueno, nosotros debemos de clasificar, conocer lo que son los signos de alarma, no signos de alarma y lógicamente el dengue grave. Signos de alarma son estos pacientes que, aparte de la clínica que ya comentamos, pueden tener sangrados por sus fosas nasales, por su nariz, sangrados en sus encías, o que empiezan a tener manchas pequeñas, como si fueran moretones pequeños dentro de su piel. ¿Esto qué se debe? El mismo virus nos afecta a nuestras células de la sangre, y hace que con esto se bajen las plaquetas que nos ayuden a que no haya sangrados del organismo, y secundario a esto, pues nuestros pacientes tengan esta clínica tan importante y variada que podemos ver en los pacientes y identificar, que es lo más importante. Y una pregunta, creo que lo que comentábamos con la doctora Judith, finalmente vas a tener pacientes que, bueno, se van a presentar con este ataque al estado general, ¿no? El dolor de huesos, la fiebre, pero eventualmente pueden en algunos pacientes existir estos datos, ¿no? Estos signos de alarma, ¿no? El médico, en ese primer día que hace el diagnóstico, ¿no? Es decir, que tiene esas primeras manifestaciones, ¿no? Probablemente que son comunes a todas las infecciones con dengue. ¿Puede saber en ese momento si ese paciente va a evolucionar a un dengue severo o a una patología más severa, o es una cuestión de esperar y observar? Bueno, realmente es una pregunta muy importante. Es difícil saber a la evolución que va a tener mi paciente. Si mi paciente va a llegar en un momento empezar a sangrar de toda la parte interna de su cuerpo, y posterior a esto tener datos graves, ¿no? Que mi paciente ya tenga sangrados, tenga falla de su riñón, falla de diferentes órganos del cuerpo, o solamente va a tener la fiebre y el ataque al estado general, ¿no? Por esto hay que observar al paciente y saber
que ellos entiendan cuáles son nuestros signos de alarma, nuestros datos de alarma, para que cualquier dato de estos regresen a la unidad médica donde se atendió y poder darle una atención oportuna, porque esto puede llevar a una defunción sin ninguna situación. Hay algunas literaturas, algunas situaciones que nos refieren que una vez que yo tengo una infección por un tipo de dengue, un serotipo 1, 2, que son los que más, 2 o 3 o 4, bueno, los que más podrían circular. Junto a esto, si tenemos una nueva infección por serotipo 2, puede dar infección más grave, ¿no? Pero bueno, es realmente lo que reporta la literatura, pero todo se va a basar en mi paciente cómo entiende si puedo llegar a tener yo datos de alarma o no tener datos de alarma y saber identificarlos. Y yo creo que bueno, por eso es importante que pues aun cuando tengamos esas primeras manifestaciones que mucha gente no ya asocia el dolor de huesos y este dolor, como que mucha gente lo sabe, es pues de acudir no a la institución de salud, porque también bueno, conozco personas que aún frente a eso dicen, pues debe ser dengue y pues me voy a esperar en mi casa. Entonces yo creo que bueno, vamos a platicar un poquito de eso y de esta última pregunta sobre cómo poder predecir qué es lo que va a pasar y desde la ciencia qué se podría hacer. Nos vamos a ir a corte y regresamos. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. En México, entre la Semana Epidemiológica 1 y la Semana Epidemiológica 52 de 2018, fueron notificados 12.700 casos confirmados de dengue, cifra inferior al número de casos confirmados en el periodo de 2017, con 14.490 casos. De acuerdo con la presentación clínica, se observa que el número de casos de dengue grave en 2018 fue superior al observado en 2017, con 858 y 382 casos respectivamente. Con relación a los casos fatales por dengue, se observó una disminución en comparación con el año 2017 de 45 contra 65 muertes. En 2018, el 73% del total de defunciones ocurrieron en el estado de Chiapas, en donde la mayor proporción de casos se presenta en los niños entre los 5 y 9 años. Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí concentraron el 82% de los casos confirmados. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estamos de regreso a través de Capital FM en el 105.3 de la frecuencia modulada del estado de Morelos. Están en sintonía de Conciencia para tu salud, abordando el tema del dengue. Recuerde que puede mandarnos sus dudas o comentarios vía telefónica al 482-3690 y en el 777-443-1780 para mensajes de WhatsApp. También puede ponerse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Conciencia para tu salud. No olvide que usted puede escuchar este programa en cualquier momento del día, desde cualquier lugar, en cualquier parte del planeta, a través de la aplicación de Spotify. Búsquenos como Conciencia para tu salud y háganos parte de sus listas de reproducción. Continuamos en cabina con nuestra mesa de especialistas y el doctor Iván Martínez Dunker abordando el tema del dengue. Y bueno, pues estimados radioescuchas, les recuerdo para aquellos que nos sintonizan en estos momentos que pues estamos hablando del dengue, medicina y mucha ciencia. Y para ello nos acompañan pues nuestra científica invitada el día de hoy para hablar del tema, la doctora Judith González Cristen, científica de la Facultad de Farmacia de nuestra máxima casa de estudios, y desde la parte clínica, médica, hospitalaria, el doctor Eduardo Arias de la Garza, pediatra infectólogo del Hospital del Niño y Adolescente Morelense y también del Instituto Nacional de Pediatría, con quienes estamos conversando sobre este tema. Y bueno, si escucharon la píldora que estuvieron comentando, pues ya empezaban a hablar de algunos datos epidemiológicos.
y les estaremos comentando un poquito más adelante con respecto al 2019 qué está pasando. ¿Están aumentando o no están aumentando? Que esa es una pregunta ahí interesante y unos manejos de datos como para tratar de reducir la problemática, pero bueno, vamos a decirles qué es lo que ha pasado bajo los reportes que se han estado haciendo, pero quiero, antes de que lleguemos a ese tema, que podamos retomar otros datos que son los más importantes para ustedes en casa y que estén muy atentos, que son estos signos de alarma de cuando un dengue puede empezar a complicarse, una enfermedad puede empezar a complicarse. ¿Y por qué? Pues aquí nos va a comentar el doctor Arias de la Garza, por qué es importante estar pendientes de esos signos de alarma y por qué ir al hospital cuando eso está sucediendo cambia de gran manera pues las perspectivas de poder resolver esta enfermedad o que se complique, incluso pues pueda llegar a ser mortal. Claro, bueno, pues regresando a toda la parte clínica, ¿no? La identificación de un paciente con dengue posterior a no tener datos de alarma iniciales, tener solamente fiebre, mi gran ataque al estado general, mi dolor de articulaciones, esto que comenta tanto la gente, quebranta huesos, ¿no? Y demás, mis ligeros sangraditos que pudiera tener. Yo puedo estar muy tranquilo, irme a casa, tener un tratamiento sintomático, tomar solamente paracetamol, abundantes líquidos, pero bueno, en 2-3 días no respondo adecuadamente a dengue y me complico. ¿Cómo me complico? Empiezo a sangrar de la boca, empiezo a sangrar de las narices, me empiezo a hinchar, empiezo a dejar de orinar, empiezo a tener un poquito de alteraciones neurológicas, me siento mucho más cansado, mucho más decaído, ¿ok? Y la falta de identificación de esto y no acudir yo a un centro hospitalario de atención se traduce en mortalidad, ¿no? Realmente un paciente con datos de alarma, más dengue grave, que ya tengamos falla a diferentes órganos de nuestro cuerpo, se traduce en gran porcentaje de mortalidad, hasta un 60-70%. La importancia de identificar mis datos de alarma y acudir a mi centro hospitalario a una atención adecuada para disminuir este número de riesgo tan importante que yo tendría para morir. Ahora bien, los pacientes que ya llegan en un estado tan grave, el tratamiento oportuno entre los centros hospitalarios, claro que puede evitar mayores complicaciones y mortalidad, pero casi siempre los casos relacionados con defunciones por dengue, estos pacientes que probablemente estaban tratando en su casa solamente el malestar general con paracetamol y otros medicamentos, y ya llegan a una centro de institución con datos de alarma sumamente avanzados. Un dengue grave, el cual es en un gran porcentaje de casos imposible revertir, que acaba en la muerte. O sea, que dejaron pasar varios días de que había estos datos de alarma, lo dejaron pasar, ¿no? Y pues finalmente ya cuando era claramente algo grave, pues eso ya te presenta un panorama pues mucho más complicado, ¿no? Para tratarlo en el hospital, que eventualmente sí hay un cierto porcentaje que se puede resolver, pero no es el escenario ideal en el que quieres llegar al hospital con uno de estos casos, ¿no? Claro, exactamente, sin lugar a duda, el enfrentarse a un paciente con dengue grave es un paciente, y aparte de datos de alarma, lógicamente, es un paciente que ya no está funcionando bien su riñón, que ya no está funcionando bien su hígado, que tiene sangrados en su cabeza, en la piel, en la nariz, en la boca, y que ya es muy poco probable, muy difícil poder restaurar todo esto que ya está tan avanzado y que no identificamos oportunamente para evitar una defunción, ¿no? Ahora, te quisiera preguntar, finalmente pues eres pediatra, claro, ¿no? ¿Hay alguna consideración particular con respecto a los niños, a diferencia de los adultos, o es prácticamente lo mismo? No, bueno, realmente la gravedad se traduce igual tanto en población adulta como niña, ¿no? Lógicamente, un paréntesis que sí me gustaría hacer aquí, dentro de todos los casos que se reportan en dengue a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, 390 millones de casos aproximadamente refiere, ¿no? De estos casos, hay aproximadamente un 40% que son asintomáticos. O sea, hay pacientes que no tienen ningún síntoma. Entonces, a lo mejor a mí me dio dengue, nunca tuve ningún síntoma, a lo mejor un ligero malestar general, fiebre de 38, 39 grados, pero bueno, en 2-3 días se autolimitó porque mi organismo está completamente robusto para poder combatir este tipo de infecciones. Pero otro porcentaje, que es lo que sí es sintomático, puede llegar a estas manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones, tanto pediátricas como
de adultos, todo se traduce en lo que hemos comentado durante la charla. No hay diferentes cambios. Hay algunas literaturas que nos refieren que a lo mejor este sarpullido que nos puede salir en el cuerpo es mucho más frecuente en paciente pediátrico en adulto, o que el daño al hígado puede ser más frecuente en adulto que en niño, pero en general las diferentes series reportadas, la sintomatología es similar. Y los datos de alarma pues también van a estar aplicándose de igual forma, ¿no? Y bueno, ahora, por supuesto, pues siempre los científicos estamos tratando de mejorar pues las perspectivas que un paciente pueda tener, y pues muchas veces esto significa incidir en el proceso de diagnóstico, de prevención, y también pues cómo se trata a alguien que ya tiene la infección con virus. Estuvimos ya escuchando cómo, bueno, una infección con dengue puede volverse más complicada. Entonces pensemos que arrancan 2 personas con la infección, ¿no? Pero pues una puede desarrollar una cuestión más grave, y el médico, pues como lo va a empezar a identificar es con estos signos de alarma. Nosotros como científicos, digo más tú, porque yo no trabajo con dengue, tú trabajas con dengue, pues habría un interés de, pues antes de que se manifiesten los signos de alarma, tratar de identificar algo en el cuerpo que nos avise antes, y eso pues todavía nos dé mucho más ventaja terapéutica, ¿no? Y de alerta ante un paciente que pudiera tener esto. ¿Nos podrías explicar, Judith, por favor, un poquito este panorama? Sí, es algo que se está desarrollando, porque realmente es muy frustrante para el paciente que el médico le diga, tome paracetamol líquido y vayas a su casa, o que lo tengan una semana encerrado en un pabellón cuando nomás tiene fiebre, pero la verdad es que el médico está en una situación muy complicada. Él no puede saber si el paciente se va a componer solito, su sistema inmune lo va a sanar, que es la mayoría de los casos, o se va a poner muy grave. Y el problema es que si lo mandaste a su casa, dice, ¿para qué regreso? Sí me siento muy mal, pero ¿para qué regreso si me van a dar paracetamol y agua? Entonces es una situación muy complicada, y lo que estamos estudiando en diferentes partes del mundo es entender 2 cosas. Uno, ¿por qué una persona en la misma familia hay 3 personas que les da dengue? A 2 les da dengue leve y a otra se pone muy mal. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con las actividades, una se pone muy mal. Y eso es buscar qué es lo que tenía esta persona que la hizo diferente. Nosotros le damos la nomenclatura de un biomarcador, una molécula biológica que me permita predecir por qué una se defiende. A lo mejor una tiene una molécula mucho más elevada y eso lo protege contra la severidad de la enfermedad, o al revés, tiene muy baja otra y por eso se defiende. Entonces la búsqueda de estos biomarcadores se ha desarrollado en el mundo, y la idea es buscar una de estas moléculas o un conjunto de moléculas que al tercer día que el paciente tiene fiebre, que normalmente es cuando van al hospital, se le haga una prueba rápida de sangre y le pueda decir al médico, el clínico le puede decir si tiene dengue y va a ser dengue leve. Siga dándole paracetamol y mándale a su casa, o es dengue grave, tiene gran posibilidad de que se complique, manténgalo en observación en el hospital para empezar a darle el tratamiento a tiempo, porque eso es un gran cambio en cuanto al riesgo que padece la persona y la posibilidad de que no termine en una fatalidad. Entonces, bueno, yo sí estoy trabajando en la búsqueda de estos biomarcadores, y en el mundo se está trabajando sobre esto desde 2 puntos de vista: desde entender qué es lo que es diferente en una persona con respecto a otra, porque a veces se le atribuye al virus, pero en general parece ser que lo que es diferente es la persona, cómo responde la persona hacia la infección por el virus dengue. Entonces ven como que pues ese sería un ideal, ¿no? Que el médico en el hospital pueda, frente a ese primer paciente que tiene dengue, aun cuando no tenga datos, signos de alarma, pues que con una prueba de sangre y midiendo alguna de las moléculas que tenemos ahí, pueda darle pues una predicción importante de que pues ese paciente va a poder pues, estar desarrollando complicaciones, y
entonces eso obviamente pues va a cambiar el manejo, el seguimiento, la observación de ese paciente. Entonces seguramente tendremos que avanzar en eso, y pues yo como siempre les insisto, y después vamos a estar hablando también de las vacunas, es que todos estos biomarcadores pues no nos esperemos a que nos los vendan de Europa, de Estados Unidos a 6 veces el costo, ¿no? Y que estemos sometidos, que nuestra soberanía científica y tecnológica no esté desarrollada, y que podamos apoyar no solamente que las autoridades de salud de nuestros gobiernos pues platique con los investigadores qué es lo que podemos hacer para mejorar la forma en que atendemos a los pacientes con dengue, y pues para eso hay que apoyar la investigación científica que se está haciendo, y no le estoy diciendo de otro país, aquí en México, y no solamente le estoy diciendo que en México, sino aquí en Morelos, y ese es un cambio de cultura que tenemos que exigir, porque hay una gran distancia entre autoridades y los investigadores que están trabajando sobre este tema y muchos otros temas importantes. Vamos a seguir hablando de esto, nos come el tiempo y nos vamos a corte. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. Según estimaciones recientes, en el mundo se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año, de los cuales 96 millones se manifiestan clínicamente. Se estima que 3.900 millones de personas de 128 países están en riesgo de infección por dengue. El número de casos notificados pasó de 2.2 millones en 2010 a más de 3.4 millones en 2016. Tras un descenso del número de casos en 2017 y 2018, en 2019 se está observando un fuerte aumento. Se calcula que cada año son hospitalizadas 500.000 personas con dengue grave, cuya tasa de mortalidad se estima es del 2.5%. No obstante, muchos países la han reducido a menos del 1% y la tasa de mortalidad mundial ha disminuido en un 28% entre 2010 y 2016. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Y bueno, pues estimados radioescuchas, vamos a seguir platicando pues el tema del dengue, medicina y mucha ciencia. Y bueno, algo que vamos a platicar un poquito es de los datos, ¿no? Como mexicanos tenemos que empezar a ser críticos de los datos de quien venga, de los datos que se dan, porque bueno, muchas veces puede haber forma de manejar los datos y probablemente minimizar la problemática, y lo que tenemos que hacer es siempre ver de dónde esos datos que vienen, qué significan, cómo se están manejando, que seamos críticos y podamos finalmente pues entender la realidad en la que estamos. Y bueno, para ello pues quisiera que nos pudieran comentar un poquito, y dejo ahí la pregunta, y hay muchas aristas que podemos generar, es este año 2019, ¿cómo estamos respecto a casos confirmados de dengue con respecto a el año pasado? Bueno, es muy interesante la pregunta, Iván, la verdad. Hay que empezar a hablar de el subregistro que existe a nivel nacional, ¿no? Este problema que siempre llevamos todo en todas las patologías, pero yéndonos específicamente a dengue, ahorita hablando de la semana 35 epidemiológica, el último reporte 2 de septiembre, el año 2018 se habían reportado aproximadamente 3.500 casos confirmados, ¿no? Confirmados ya con diagnóstico definitivo, y este año van la misma semana
está 4 veces esos mismos casos. Aproximadamente estamos en 12,000 casos, 12,590 y demás, ¿no? Entonces esto realmente es preocupante, ¿no? O sea, viendo la comparación que tenemos, los casos se han ido 4 veces arriba de lo esperado comparado con la misma semana de hace un año. Pero repito, esto se debe a un subregistro importante porque probablemente no sean solamente 12,500 casos, andemos en 20,000 casos a lo mejor, ¿no? Porque aquí en Morelos en específico, este reporte que les comento que la Secretaría de Salud expone semana tras semana, refiere 414 casos confirmados contra unos 5,000 probables, que probablemente sean dengue, ¿no? Pero ¿qué falta? Insumos, ¿no? Bueno, la deficiencia de insumos por diferentes circunstancias a todo nivel de sector salud que se puede presentar, no poder tener la serología oportunamente, agarrar a mi paciente en un momento que a lo mejor estas proteínas que me ayudan al diagnóstico oportuno no están positivas, o simplemente que mi paciente llegue, que le doy su tratamiento, tengas un dengue sin signos de alarma, no tengo por qué tomarte laboratorios, vámonos a casa. Y ese ya se me fue sin tener un registro. Y es muy importante el registro para estas cosas, porque ¿qué pasa ahora? Vemos muchos casos de pacientes con fiebre, plaquetopenia, ataque al estado general, la clínica que ya mencionamos, bueno, es dengue. Caramba, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a tener unos números reales para a partir de esto irnos a la parte más importante que es la prevención. Claro, porque aquí, o sea, lo importante es que los datos pues no tienen que ser simplemente pues para rellenar hojas o manuales, tienen que ser pues analizados, pero tenemos que confiar en esos datos que nos están dando una imagen de la realidad y entonces que podamos actuar pues con las mejores políticas públicas. Entonces sí entiendan que pues de estos datos que pues ya están reportados, pues sí están incrementando con respecto al año pasado. Entonces eso pues ya nos debe de pues generar una mayor alerta de que algo está pasando, que esto está incrementando al menos con respecto al año pasado. Pero también que se queden que aún estos números que están en los registros oficiales no son el número de los datos reales, ¿no? Por muchas cosas. Y particularmente ya hay un subregistro natural pues de gente que pues simplemente ni siquiera va al médico y pues no se va a registrar esa confirmación, otros que van a lo privado, ¿no? Y que pues tampoco lo reportan, entonces pues tampoco se va a confirmar, y en otros lados en donde sí llegan al sistema de salud pero pues no hay insumos y entonces o por decisiones ahí de beneficio costo pues simplemente pues no se hacen y entonces pues no se van a registrar, entonces esos datos pues no van a ser realmente los reales que nos permitan pues definir las mejores políticas públicas. Y bueno, en mayor o menor grado esto pasa en muchas patologías, ¿no? Simplemente pues tenemos que saber que hay áreas de oportunidad para mejorar estos registros y bueno, si algo nos está diciendo que va a estar en aumento, necesita alertarnos porque ya igual ahorita la doctora Judith nos puede comentar, pero bueno, con muchas infecciones virales, espero no estar diciendo un error, pero puede haber ciclos, ¿no? En donde de repente como que van bajando y de repente van subiendo y a veces, aunque no suba, si sube este año, ¿no? Aunque no suba, pero ya estamos yendo con este mes 4 veces, eso puede estarnos apuntando a que el próximo año podría aumentar o en 2 años podría aumentar más, un poquito como esos 25,000 casos que había para la misma semana en el 2013. En el 2013 hubo muchos casos y aproximadamente estábamos hablando de 25,000. Entonces, este aumento este año podría decirnos que podemos estar regresando a ello. En ese tema, ¿qué podrías comentar? Bueno, no es para las infecciones virales, pero sí para las infecciones transmitidas por vector. Aquí es importante entender que no importa que la persona tenga dengue, si una persona tiene dengue, no va a infectar a los que están en el cuarto ni los que están alrededor. Pero si esa persona con dengue es picado por un mosquito, el mosquito se infecta y 14 días después va a ir y picar, infectar a los otros 14 o a los que no están. Entonces aquí muy importante es el vector. Y la parte de reconocer los datos de los casos es ayudar a los de control de vector. Hay una política que se debe de seguir y yo veo que en ciertas zonas se están aumentando los números de casos de dengue, tengo que ir a hacer un control de vectores. Este año la Secretaría de Salud del Estado desde principios de año está poniendo ovitrampas para saber cuántos mosquitos va a haber, para saber en qué zonas tiene que ir a fumigar y tiene que prevenir. Aquí algo falló.
O sea, se está dando el seguimiento, se está viendo y se están aumentando los casos. Eso quiere decir que las personas se están infectando porque hay mosquitos infectados. El mosquito... Y que no estamos matando esos mosquitos. Y que no lo estamos matando. El mosquito le gusta el calor y le gusta el agua. Aquí me comentaba, ya estamos esperando que baje. No, yo no espero que baje ahorita dengue. Va a quedar hasta octubre, noviembre, y por las características de este año, que ha llovido menos y hace calor, probablemente el mosquito va a permanecer más tiempo. Porque si hace frío, el mosquito se muere. Si hace demasiado calor y con poca agua, tampoco se desarrolla. Si hay demasiada agua, tampoco. Entonces, tenemos las condiciones para que perdure el mosquito y por eso es importante. Como decían en las cápsulas las personas que hablaron, lo dicen muy sensatamente, yo tengo que tomar medidas. No tengo que esperar a que vengan a fumigar. Es una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad. Pero la fumigación va a ser importante para los espacios abiertos, los parques, zonas descampadas. Pero en mi casa no van a entrar a fumigar mi casa. Y mi casa no solo es el patio donde están los tinacos, que hay que tenerlos protegidos, sino las macetas, las botellas de agua. Y es increíble, en una corcholata, el agua que queda en una corcholata es suficiente para que se desarrolle el mosquito. Dentro de la casa tenemos floreros o podemos tener macetas con platitos y ahí se puede desarrollar. Entonces, es importante que yo tome conciencia de eso y que tenga que sacar el mosco de mi entorno cercano. El mosquito pica, es más activo cuando empieza a amanecer y cuando empieza a atardecer. Normalmente es cuando yo estoy en la casa o cuando estoy yendo a la escuela, pues en el caso de los niños o el trabajo. Entonces tenemos que quitar los focos de infección de nuestros lugares de vida. Y eso pues es una responsabilidad personal que no sirve cuánta ciencia hagamos, cuánto generemos. La vacuna sí podría servir, pero va a tardar para desarrollarse. Entonces, claro, pues es toda un área de oportunidad que hay en la cultura de la prevención, ¿no? En donde tenemos que sabernos corresponsables de esto y que, bueno, el Estado pues puede implementar medidas de salud pública, pero finalmente hay una gran responsabilidad en el hogar, ¿no? Y de educación. Y de educación, claro. Claro, sí, sin duda, ¿no? La parte preventiva, todo lo que está estipulado en estas campañas que se hacen anualmente, ¿no? El evitar todos estos estancamientos de agua, por como comentaba la doctora, el mosquito se puede reproducir donde sea, ¿no? Sabiendo que nos puede picar principalmente en esos horarios tan interesantes donde el sol apenas va saliendo o el sol apenas va cayendo, 6 a 8 de la mañana, 7 a 8 de la noche. No es importante hasta conocer ese ciclo que el mosquito puede estar circulando y puede producir todas esta patología tan importante dentro de cada individuo. Y como comentaste, ¿no? Al final, doctora Judith, las vacunas, ya lo hemos platicado en varios de estos programas, pues son herramientas preventivas, ¿no? Es decir, te administras esta vacuna y bueno, aunque llegue un mosquito y te meta el virus, pues no va a pasar nada porque tu respuesta inmune lo va a destruir. En ese aspecto, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que hay en ese desarrollo de vacunas? Pues todavía hay mucha área de oportunidad, porque ya hay una vacuna que se está aplicando, ya recibió las aprobaciones de diferentes organizaciones de salud, incluso en México, en Morelos se aplicó. El problema, como te mencioné al principio, es que existen 4 tipos de dengue y necesitamos una vacuna que al mismo tiempo te induzca protección contra los 4. Y eso es lo que ha costado tanto trabajo. Esta vacuna que se desarrolló resulta que no es tan eficiente protegiendo contra dengue 2. Lo cierto es que se tenía que aplicar, se tenía que hacer un estudio en una población muy grande para realmente posteriormente mejorarla, pero para México es un problema porque el serotipo 2 es el más frecuente. Entonces, la efectividad no es tan grande como uno quisiera. Y hay otras instituciones que están desarrollando nuevas vacunas. Y bueno, tú comentabas. Claro, sí, súper interesante toda esta parte de la vacuna, como comenta la doctora
lamentablemente no la respuesta adecuada como se quisiera inicialmente para los 4 serotipos. El serotipo 2, que también se relaciona más con dengue grave, no es una única respuesta. Entonces, con esto, nuevos laboratorios, nuevas tecnologías de específicamente a partir del dengue 2 poder hacer la vacuna y poder incluir dentro del dengue 2, dentro de ese serotipo, los 4 serotipos, ¿no? A nivel molecular, y así incrementar la respuesta, ¿no? Se ha retirado de diferentes lugares pensando que esta vacuna que en 2015 se aprobó no hace una adecuada respuesta, y si ya me dio dengue, me pongo la vacuna y hace que me dé un cuadro mayor de dengue si tengo otra exposición contra el mismo. O sea, esas son las disyuntivas que tenemos actualmente, pero que siguen en estudio. O sea, esta misma vacuna que inició, ya viene su segunda generación de vacuna, ya hay fase 3 de estos estudios, y las nuevas que vienen en camino, esperando que tengamos una protección pues arriba del 80-90%, como es esperado con cualquier vacuna, para evitar estos casos tan importantes, esta elevación de casos anualmente que tenemos. Ahora te quiero hacer una pregunta, claro, que también es parte de lo que hemos comentado aquí, de esta que ya se aplicó, ¿no? Y con estas nuevas, ¿cuántas son mexicanas? ¿Cuántas son hechas aquí en México? Entonces, esa es una cosa, ¿no? Entonces, las vacunas, ustedes lo han visto, ¿no? Quienes se ponen las vacunas ya saben que previenen las enfermedades, no se dejen de vacunar. Pero este es uno de los grandes problemas, no solamente con el dengue, sino con otros padecimientos también, que el tema de las vacunas seguimos dependiendo de otros gobiernos, de empresas transnacionales para que nos las hagan y para que nos las vendan a como quieran, y frente a la problemática que tenemos, si es más grave, pues más nos va a costar, si más nos surge, pues más nos las van a dejar cara, ¿no? Y entonces, pues sí tenemos que tener una conciencia, nuestras autoridades, yo les he dicho y eso, pero ya yo creo que ya ni me leen ni nada, pero pues sí hemos estado comentando que es por eso muy importante que los gobiernos, y no solamente esto es un tema del gobierno federal, sino los gobiernos estatales, pues que se acerquen, y particularmente en Morelos, donde tenemos una gran comunidad científica, donde tenemos el problema del dengue, pues que podamos trabajar con los investigadores y no soñar en pequeñito, no quedarnos en simplemente estar fumigando y en las medicinas preventivas. Podemos pensar más, no solamente en desarrollar vacunas. Si usted me pregunta, oye, ¿y aquí en Morelos realmente podríamos desarrollar vacunas? ¿Y tenemos gente que pudiera como pensar y tener el talento? Yo les tengo que decir claramente que sí. El problema es de que no hay los esfuerzos articulados junto con los gobiernos en todos los niveles para poder pues llevar esto a cabo a buen término, y entonces pues estamos dependiendo del extranjero. Pero ojalá pues también en esta cuarta transformación y en este concepto de incrementar la soberanía científica y tecnológica de México, pues nuestras autoridades, secretarías de salud, no solamente de la Federación, del Estado y de los municipios, pues sepan con quienes cuentan aquí en Morelos, y que, pues, ¿por qué no pensar en grande y hacer de Morelos un estado donde se desarrolle una vacuna nacional contra el dengue, que no solamente ayudará a Morelos, sino a México y a muchas otras partes del mundo? Sí se puede. El tema es de que pues los gobiernos quieran. Por los científicos, pues siempre estamos dispuestos a trabajar con ello. Ese es el tema de las vacunas. La otra cosa que estuvimos comentando mucho, ¿no?, que estuvo ahí cruzando, es que finalmente pues una de las herramientas que está ahí terapéutica pues es el paracetamol, ¿no? Y tomar agua. Y también pues esas no son grandes herramientas farmacológicas. También ustedes han escuchado de antivirales, ¿no?, que son los fármacos que pues van a estar evitando que el virus se replique. Entonces también hay toda una cuestión de abordaje farmacológico de medicinas que se pueden también desarrollar para que, si estamos infectados, el virus no se replique dentro de nuestro cuerpo, y eso también lo va a matar. Entonces, si me dicen de nuevo, ¿en Morelos se puede hacer eso?, les puedo decir, sí se puede hacer, pero pues se necesita un interés del Estado para que podamos realmente capitalizar nuestros recursos humanos científicos. Agradezco mucho, se nos acabó el tiempo, es un tema muy interesante. Muchas gracias, doctora Judith. Muchas gracias, doctor, por muchas gracias por la invitación, al contrario. Y bueno, pues seguiremos hablando de ello, y pues me despido de ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Tengan una buena noche. Hasta luego. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa.
Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com